Muy buenas a todos, bienvenidos al octavo capítulo de Java desde cero. Hoy os traigo un ejercicio práctico. Vamos a calcular el área y el perímetro de un rectángulo con un programa Java, ¿vale? Y lo vamos a hacer con los conocimientos que hemos adquirido hasta este punto en el curso. Es decir, no vamos a utilizar ni bucles, ni arrays, ni clases avanzadas, ¿vale? Simplemente con lo que ya sabemos hasta este punto. He preparado aquí un enunciado. Yo ya tengo mi clase rectángulo, ¿vale? Que me la he creado con el método main dentro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Crea un programa en Java que pida al usuario la base y la altura de un rectángulo en metros, ¿vale? Esto recordad que lo haremos con la clase scanner. Calcula el área utilizando la fórmula área base por altura. Aquí es donde entra el operador multiplicador, que ya lo vimos en el anterior capítulo. Calcula el perímetro usando la fórmula. Perímetro es igual a 2 por base, operador más, altura. ¿Vale? Y por último, muestre por consola ambos resultados de forma clara y ordenada. No se deben usar estructuras condicionales. If, else, arrays, lo que decíamos, ¿vale? Solo lo he aprendido hasta ahora. Entonces, vamos allá. Bien, para plantearnos este ejercicio, lo primero de todo sería preguntarnos qué datos nos piden y qué datos tenemos, ¿no? Entonces, si pensamos qué datos tenemos, lo que sabemos seguro es que un rectángulo tiene 4 lados, con lo cual podríamos declarar una constante, como dijimos en el anterior capítulo, que se llame, por ejemplo, numLados igual a 4, ¿vale? Asignamos un valor de 4 a la variable llamada, bueno, a la constante, mejor dicho, llamada numLados, que la hemos declarado de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como no va a cambiar, la tenemos como constante. Entonces, el siguiente paso sería instanciar nuestro objeto scanner, es decir, dar acceso a que podamos utilizarlo. Entonces, para ello, vamos a hacer scanner, new, scanner y aquí un system.in. ¿Vale? Y el punto y coma al final, siempre recordar. Entonces, una vez tenemos esto, el siguiente paso será, como dice aquí, pida al usuario la base y la altura de un rectángulo. Vale, pues vamos a preguntarlo, ¿no? Recuerda que si hacemos shout y tabulamos, ya tenemos el system out. Entonces aquí introduce la base del rectángulo en metros. ¿Vale? Y lo vamos a guardar, por ejemplo, como la base no tiene por qué ser un entero, puede ser un número decimal, lo vamos a guardar en un double. ¿Vale? Vamos a hacer double base igual a scanner, digamos que ya me da el autocompleto, yo voy tabulando simplemente, y punto, recordar que aquí será next double porque es un decimal, ¿vale? Entonces recordar que lo que introduzcamos en este punto se nos va a guardar en esta variable de nombre base, ¿vale? Y de tipo double. Entonces vamos con el siguiente, hacemos un solve, lo mismo, y en este caso preguntamos, introduce la altura del rectángulo en metros. Dos puntos, vamos a poner aquí un espacio, dos puntos. Y lo mismo, vamos a crear otra variable que se llame altura. Igual a scanner punto, en este caso será un next double, igual que el anterior. ¿Vale? Entonces, punto y coma y listo. Vale, en este punto ya tendremos los dos datos, tanto base como altura. Entonces ahora el siguiente punto será calcular el área. Para calcular el área vamos a hacer un double área, ¿vale? Creamos una variable nueva y aquí dentro vamos a hacer fijaos que hemos dicho que es base por altura, ¿no? Pues lo mismo. De hecho, lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar aquí. Base por altura. Pero, como ya dijimos en el anterior capítulo, el multiplicar no se utiliza la X, sino que se utiliza el asterisco, ¿vale? Aquí ya tenemos el cálculo del área, ¿vale? Entonces ya tendríamos el primer resultado de los dos que nos piden. Bien, si vamos con el siguiente, hacemos un double perímetro. Recordar que no podemos poner acento al nombre de la variable. Y lo que nos decía la fórmula, ¿no? Que teníamos aquí arriba. 2 por base más altura. Altura. Ahora. Y punto y coma, ¿vale?
Pero nos faltaría un detalle más, que se muestre por consola ambos resultados de forma clara y ordenada, ¿vale? Aquí el último paso del enunciado. Ya tenemos las dos variables con cada dato guardado, solo nos falta imprimirlo. Para imprimirlo, todo lo mismo, y vamos a poner para hacerlo estético, vamos a poner un contrabarra n y vamos a poner un área del rectángulo espacio, dos puntos espacio, más área, más comillas, espacio, metros cuadrados. ¿Vale? Ahora veréis que área, aunque el valor que pongamos sea un entero, nos va a salir siempre como un formato decimal, ¿vale? Si solo ponemos un entero, por ejemplo, ponemos 5, nos saldrá 5.0, ¿vale? Esto es un dato también a tener en cuenta porque la variable es de tipo doble. Entonces, esto por un lado y vamos a hacer lo mismo con el perímetro. ¿Vale? Aquí ponemos perímetro del rectángulo, dos puntos, espacio, más, ya nos autocompleta la variable, dos puntos, espacio, metros y punto. Vale, ya tenemos las dos descripciones con el salto de línea aquí que hemos hecho con la n para que quede más estético y vamos a ejecutar el programa. Pero antes nos falta un detalle y es que la clase scanner la hemos abierto, hemos iniciado el flujo pero no la hemos cerrado. Como dijimos en los capítulos anteriores, hay que cerrarla. Entonces hacemos un scanner.close y listo. Ahora sí ya podemos ejecutar el programa. Si lo ejecutamos, fijaos, introduce la base del rectángulo en metros, ¿vale? Esta es la parte que tenemos aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un 5. Introduce la altura, ¿vale? El siguiente paso. Ahora este 5 se me ha guardado en base. Ahora cuando diga en la altura, si yo pongo 8, se me va a guardar en altura. Y ya va a saltar el programa directamente a imprimir. Entonces, como podéis ver, ya ha saltado, me ha guardado los dos valores y se ha ido a las líneas de imprimir por pantalla, ¿vale? Área del rectángulo, 40 metros cuadrados, ¿vale? Porque la fórmula era multiplicar la base por la altura, con lo cual es correcta. Y el perímetro del rectángulo son 26, que fijaos, me sale punto cero, porque si yo hubiera puesto aquí un decimal, se me hubiera guardado también, ¿vale? Y bueno, con esto hemos concluido el ejercicio. Espero que os haya sido útil y didáctico. Ese es el objetivo. Y bueno, este al final es un ejercicio muy básico para ir aprendiendo. Y bueno, vamos a hacer muchísimos más durante el curso. Pero bueno, me interesa sobre todo que vayáis cogiendo una base, que vayáis aprendiendo y poco a poco iremos subiendo gradualmente la dificultad de los ejercicios, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle al like y dejar algún comentario si tenéis alguna duda o sugerencia, que estaré encantado de responderos. Y nada, sin más me despido. Soy Enigma y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.